Soy el chef José Luis Muro. Gracias por acompañarme aquí en mi canal. Si no estás suscrito, pues hazlo y súmate a este gran esfuerzo de comunicación donde tus opiniones hacen la diferencia. Bienvenido. Aprende a distinguir los alimentos según su origen o naturaleza. Cuando llega la hora de celebrar, en compañía de aquellos a quienes queremos, y la ocasión por supuesto lo permite, entonces es momento de encender los fogones, mientras algunos picamos las tiernas hortalizas compradas en el mercado de la plaza. Otros preparamos el aderezo y la vinagreta para la ensalada con lechuga italiana, con cremosos tallos de palmito y champiñón tierno en corte de hojuela, sin que falten aceitunas negras deshuesadas que contrasten con los gajos de manzana y nuez resplandeciente por las gotas de olivo extra virgen. Después, imaginemos asar un buen corte de sirloin de ternera marinado en hierbas finas o echar al grill los filetes de lenguado perfumado en chalot, todo acompañado de arroz al vapor y cortes de vegetales salteados con mantequilla. ¿Y por qué no? Hacer un brindis con vino tinto de uvas Cabernet, Syrah o Merlot. Ya en charla de sobremesa, ataviada con manteles blancos, se antoja entibiar nuestras gargantas con infusión de menta o, en su caso, un vivificante café expreso hecho con granos arábiga de tueste medio traído de Veracruz o Chiapas. Y por qué no, de postre, peras dulces horneadas sobre un espejo de crema catalana, todo en vasto casco de merengue italiano, un toque de hinojo por supuesto fresco y polvo de vainilla. Definitivamente todo se me antoja. Seguramente las glándulas de nuestras bocas ya comienzan a prepararse para una súbita explosión de placeres y experiencias aparentemente conocidas, quizás nuevas. Sin embargo, el sublime acto de comer va más allá del sofisticado proceso físico-enzimático, donde los órganos únicamente asumen su papel de receptores alimentarios, capaces de transformar la materia orgánica en alimento celular, para que entonces, como seres vivos, cumplamos con el sublime vínculo de permanencia viva dentro de un mundo donde reina el instinto de supervivencia. Sumado a lo anterior, los seres vivos, independientemente de su capacidad motora, reconocemos el acto de comer como un sublime placer. De otro modo, la ausencia psicológica del placer, en términos de dicho acto, seguramente provocaría una terrible fractura para la permanencia evolutiva de toda especie conocida. Así, considero fundamental reconocer que todas las especies vivas, humanas o no humanas, que habitan nuestro planeta, poseen, derivado del principio instintivo de permanencia, la mágica capacidad de transformar los alimentos en códigos de placer y goce particulares, y diametralmente diferentes entre especies. Es decir, seguramente resulta complicado que una especie viva sin capacidad motora, por ejemplo un árbol, tuviese la capacidad de asumir y reconocer el sabor de una sandía fresca. Sin embargo, es también cierto que nosotros como especies vivas, con capacidad motora, difícilmente podemos saber, como ellos, cuál es el sabor de la luz del sol o de la luna, lo delicioso que pudiera ser un bocado de dióxido de carbono, o lo benéfico que resulta como alimento. De tal modo que los sublimes hábitos del quehacer gastronómico
no solo se limitan a probar, oler y tocar los alimentos, y por eso los profesionales de la gastronomía reconocemos la importancia de establecer los métodos, las técnicas y las estrategias que por fuerza se requieren para discernir la paradoja de los alimentos en términos de placer y gusto. El origen de las especies y el resultado de su poder evolutivo se debe sin lugar a dudas a los cambios alimentarios que se han experimentado con el tiempo. El Homo sapiens es hoy la especie depredadora más poderosa en el mundo. Su necesidad de poder y control lo hacen mirar hacia lo más profundo de los mares, los rincones más recónditos de los territorios y la profunda y oscura lejanía del universo. Y todo se lo debe a un hecho clave en su historia evolutiva, y que fue el descubrimiento del fuego. Desde que la humanidad aprendió a transformar los alimentos, su fortaleza se acrecentó ante la agresiva naturaleza macro y microbiológica. Poco a poco se volvió sedentario y comenzó por organizar sus estructuras sociales, haciendo aún más sofisticadas las relaciones sociopolíticas que les permitían ser aún más poderosos como depredadores. Las actividades de caza cambiaron debido a nuevos métodos de conservación de los alimentos y las actividades de agricultura que aportaron carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y minerales. A las dietas de las colonias humanas, finalmente, los usos y costumbres en los hábitos alimentarios fueron transformados paulatinamente hasta lo que hoy conocemos como alimentación. Luego entonces, el hombre dejó atrás la conciencia del acto de comer en términos de esquemas instintivos y se permitió el hecho único, sobre todas las especies, de manipular la transformación de los alimentos sobre la razón de sus placeres. Así, lo anterior merece en términos de observancia la siguiente propuesta. Toda estructura biomolecular que por sus características la definimos como alimento, posee un código específico. Es decir, en términos de organoléptica alimentaria, los alimentos como el ajo, la cebolla, el perejil, la sandía, las almendras, el cacahuate, entre otros, son la presentación inequívoca de un particular código que les distingue entre las enormes variedades de alimentos que la naturaleza nos proporciona y nosotros transformamos en múltiples formas. El olor, el color, la textura y el sabor generalmente son inigualables debido al código que poseen por naturaleza, y eso los hace especiales, aún sobre la idea de síntesis genética sustituta, es decir, el tema de artificialidad alimentaria. El término código proviene del latín codiculus, o diminutivo de codex, donde los romanos hacían referencia a los códices como referentes alusivos a sus leyes o reglas. Así, la palabra códex proviene a su vez de caudex, tronco de un árbol. Esto es debido a que los libros se construían sobre tablas de madera barnizadas de cera, sobre la cual se tallaban las ordenanzas hechas ley para el Imperio Romano. La humanidad ha establecido esquemas ordenados de símbolos y reglas, unos sencillos, otros sofisticados, como laberinto de múltiples entradas e interminables salidas, mediante las cuales se justifica la raíz cognitiva de la mente humana. Por ejemplo, las lenguas, mediante las cuales el hombre reconoce la magia de su comunicación. El código Morse, para mandar y recibir mensajes cifrados mediante señales electromagnéticas. El código de barras para diferenciar las características de los productos que existen en el mercado.
el código postal que sirve para zonificar y mapear las distintas franjas contenidas en un territorio específico. El código genético, que distingue a las especies humanas y no humanas, entre otros. Por otro lado, el orden justifica las medidas implementadas para lograr los resultados que se pretenden ejecutar sobre acciones o actos establecidos. Autores como Condillac, en 1982, en su libro Extracto razonado del Tratado de las Sensaciones, afirma que el alma siente por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, y principalmente por el tacto. De tal modo que, si bien es cierto que las necesidades y las facultades son precisamente lo que llamamos la naturaleza de cada animal, entonces los referentes organolépticos permiten afirmar que los alimentos naturales poseen un alma particular que los hacen especiales y diferentes unos de otros, donde, según el autor, la vista del alma se extiende como la del cuerpo. También añade que la capacidad de sentir es la primera de las facultades del alma. Esta es la premisa de la que se tiene sobre que la comida es un alimento del alma. Dicho alimento se regula conforme se aprende a regular los sentidos que se tienen de manera particular. Dentro de la paradoja teórica de los alimentos código, existen 5 órdenes fundamentales, mismos que nos permiten entender la funcionalidad y beneficios directos a nuestros esquemas de alimentación. Comencemos por el código de alimentos de quinto orden, donde estos merecen su importancia en los beneficios que obtienen el alma dentro de la asimilación de los alimentos para dar motivo a la vida y razón de subsistencia. Es decir, la relación simbiótica entre el alimento y el alma va más allá de la sensorialidad primaria, como es el olor, el color, la textura y el sabor. Ahora, el individuo sublima sus referentes particulares hacia los alimentos y presume motivos elevados, donde ahora el interés va más allá del cuerpo, es hacia el alma misma. Es entonces que podemos notar que los códigos permiten los principios de un orden sistemático, donde los esquemas de actuación poco a poco se van sofisticando al ritmo de las exigencias sociales, culturales, individuales, psicológicas y de masas, entre otras. De tal modo que propongo el uso de la palabra código alimentario para dar el orden que le corresponde a cada alimento en función de su origen, tipo, estructura y forma. Así, la relación de códigos alusivos al orden que le corresponde a cada tipo de estructura bioquímica reconocida como alimento para especies humanas o no humanas es el siguiente. Alimento código de primer orden. Los alimentos código de primer orden son todos aquellos alimentos que por su origen y estructura son tomados directamente de la naturaleza en su estado natural. Por ejemplo, la zanahoria, la sandía, nuez, albahaca, huevo, carnes, sean blancas, rojas, cerdo, etc. Dichos alimentos no presentan ninguna alteración o procesamiento causado por intervención externa alguna en su estructura bioquímica. Por otro lado, existen alimentos código de primer orden que se deben someter a procesamiento para su correcto consumo. Arroz, frijol, haba, etc.
y aquellos alimentos que por su estructura no necesariamente deben someterse forzosamente a algún tipo de procesamiento para su consumo. Zanahoria, lechuga, cacahuate. Alimentos código de segundo orden. Los alimentos código de segundo orden son el resultado de la manipulación o transformación molecular de un alimento código de primer orden, puré de tomate, jugo de uva, es decir, lo que se pretende es cambiar el estructural. Estos alimentos son el resultado de un reordenamiento en la estructura biomolecular, de tal modo que es entonces que se define su organoléptica natural de primer orden para entonces convertirse en un alimento transformado, pero que aún conserva las características de sabor, color y olor propios de su origen. Alimentos código de tercer orden. Los alimentos código de tercer orden son el resultado de expresar en una propuesta gastronómica la suma de dos o más códigos, sean de primero o segundo orden. Por ejemplo, un queso roquefort ligeramente horneado, acompañado con un toque de mermelada de naranja y nuez pecana. Todo en canapé de galleta hojaldre. Alimentos código de cuarto orden. El grupo de alimentos código de cuarto orden lo componen todos aquellos alimentos cuya estructura bioquímica es el resultado de la síntesis química o manipulación genética que sustituye las características primordiales de los de primero y segundo orden. Por ejemplo, también contienen elementos químicos industriales como el aspartame, la sacarina, una fórmula láctea sustituta de leche, alimentos genéticamente modificados. Los códigos de cuarto orden son el resultado de alternativas que pretenden mejorar las demandas alimentarias de poblaciones densas en territorios metropolitanos complejos, donde la demanda alimentaria merece prioridad eficaz para cumplir con programas de solvencia alimentaria. El objetivo primordial frente al flagelo de las necesidades humanas que suponen la escasez con estrategias de bajo costo. Pues bien, amigos, es así como hemos aprendido un poco acerca de los alimentos y de cómo catalogarlos. Esta teoría tiene su fundamento en la necesidad de identificar cuál es la paradoja de los alimentos en función de su estado, su tipo o de su procesamiento. Espero de verdad sea de utilidad este tutorial y ojalá pudieras mandarme tus comentarios para poder saber qué opinas acerca de esta información, si te sirvió o no, si consideras tú que hay que ampliar más la información, etcétera. Recuerda que esto es un trabajo en equipo y juntos hacemos la diferencia. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar, por tu paciencia y espero de verdad que pronto podamos hacer crecer esto y lograr que la gastronomía mexicana y la gastronomía en general pues logre situarse en un punto de mucho más auge y mejor profesionalismo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.